Llegué a casa temprano. 92 parientes estaban dentro de mi casa. No dije una palabra. Entré a mi entrada a las 6 de la mañana y pensé que tenía la dirección equivocada. Había coches aparcados a ambos lados de la calle. Un autobús de fiesta real, blanco con ventanas polarizadas, y un conductor dormido al volante, aparcado de lado en mi césped. Globos en mi porche, de los de Millar, plateados y dorados, atrapando la luz temprana, y extendidos por toda la parte delantera de mi casa, sujetados a mis canalones con lo que más tarde descubriría que eran bridas industriales que arrancaron la pintura cuando las quité. Una pancarta impresa con letras azul marino que decía: "La familia es para siempre". Me senté en mi coche con el motor en marcha durante 30 segundos completos. Luego conté los vehículos. 11 más el autobús. Apagué el motor. Soy Elena Vázquez. Tengo 34 años. Soy gerente de proyectos para una empresa de logística de tamaño mediano. Trabajo 60 horas a la semana y compré mi casa con 5 años de ahorros y una hipoteca que pago completamente sola. 3 habitaciones, un jardín que diseñé durante 2 veranos, una oficina en la esquina donde guardo la foto de mi abuela, mis discos duros externos y la única alfombra persa original que poseo. Compré esta casa como una promesa a mí misma, una muy específica, de que tendría un lugar en mi vida donde tendría el control. Un lugar donde el caos que me había seguido durante 30 años, no mala suerte, no malas circunstancias, sino mi familia, no pudiera alcanzarme sin mi permiso. De pie en mi entrada a las 6:03 de un sábado por la mañana, entendí que la promesa se había roto. Había 92 personas dentro de mi casa. Me enteré del número exacto más tarde, por la propia factura de la empresa de eventos. 92 personas, de las cuales aproximadamente la mitad reconocí como parientes, y la mitad de las cuales nunca había visto en mi vida. Dentro de una casa a la que habían entrado sin mi conocimiento, sin mi invitación y sin mi llave, porque la llave que usaron, la que mi madre había guardado en una caja magnética encima del marco de la puerta de su cocina durante 4 años, se suponía que era para emergencias. Esto, aparentemente, era la forma en que mi familia definía una emergencia. Mi hermano Marcus estaba en el porche, riéndose de algo que decía un hombre con gorra brava, con una cerveza a las 6 de la mañana, como si eso fuera completamente normal. Tenía su teléfono fuera, documentando todo. Cuando vio mi coche, no parecía culpable, parecía molesto, la expresión de alguien que ha sido interrumpido. Bajó corriendo los escalones del porche con la mano ya levantada. «No empieces», dijo, antes de que yo hubiera pronunciado una sola palabra. Mi madre salió detrás de él, con mi fuente para hornear. La fuente para hornear de mi abuela, la de la croisée que le había pedido específicamente que no se llevara cuando visitó en marzo, llena de lo que parecía ser carne de cerdo desmenuzada. Me vio, y su sonrisa se apagó como un interruptor de luz. «Elena», dijo, «llegaste temprano». ¿Temprano? En mi propia casa, miré más allá de ambos. A través de la puerta principal abierta, pude ver el pasillo, mi pasillo, donde un niño pequeño que nunca había conocido estaba agachado contra la pared, dibujando con un marcador morado, largas y sinuosas rayas, a la altura del hombro, desde los colgadores de abrigos hasta el zócalo. La alfombra de mi abuela, la que había estado en nuestra familia durante 40 años y que había pagado para que la limpiaran profesionalmente 2 veces, tenía una mancha roja que se extendía cerca del centro, ponche o vino, no importaba cuál. Extraños se movían por mi cocina con platos. Mi padre apareció detrás de mi madre en el umbral, con los brazos cruzados. Tenía una mirada que había estado usando conmigo desde que tenía 16 años. Desde la primera vez que me resistí a algo que la familia decidió sin preguntarme. La mirada que dice: «Vas a causar un problema, y causar un problema es lo peor que podría ser». «Es la familia, Elena», dijo. «No hagas un escándalo». Le sonreí. Fue entonces cuando se quedaron en silencio, ambos, porque conocían esa sonrisa. Había pasado 34 años desarrollándola específicamente para momentos como este, y entendieron, a algún nivel animal, que la versión sonriente de mí era significativamente más peligrosa que la versión gritona. «Tienes razón», dije. «No haré un escándalo». Pasé por delante de los 3. A través de mi propia puerta principal, pasé por delante del niño con el marcador morado y un grupo de parientes que me llamaban por mi nombre como si yo fuera la invitada, por el pasillo, hasta mi oficina, y cerré la puerta. Déjenme hablarles de mi familia, porque necesitan entender la arquitectura de lo que me pasó antes de que puedan entender lo que hice al respecto. Mis padres, Daniel y Rosa Vázquez, criaron a Marcus y a mí en una casa de 3 habitaciones en Marietta, Georgia, con el salario de mi padre como técnico de HVAC y los ingresos de mi madre por arreglos y sastrería. No son malas personas. Quiero ser precisa al respecto porque he pasado mucho tiempo asegurándome de ser precisa al respecto. No son crueles, no son maliciosos. Son personas que aprendieron durante décadas que la unidad familiar es un recurso que se comparte sin límites y que la privacidad individual es una forma de egoísmo.
Cada decisión importante en mi infancia se tomó colectivamente y se me anunció después. Mi habitación se la dieron a mi primo Anthony por un verano sin preguntarme. Mis ahorros para la universidad, una pequeña cuenta que mi abuela había abierto a mi nombre, se retiraron parcialmente cuando Marcus necesitó reparar su coche. El dinero de mi vestido de graduación se destinó a una reunión familiar que mis padres organizaron ese año. Cada vez la explicación era una versión de la misma frase. ¿Entiendes? Eres el capaz. Ser el capaz, en mi familia, significa ser el que absorbe. Marcus es 3 años menor que yo, y Marcus nunca ha sido el capaz. Marcus tiene el carisma particular de alguien que nunca ha tenido que desarrollar disciplina, porque alguien más siempre le limpiaba la mierda. Es gracioso, y magnético, y absolutamente consciente de ambas cualidades. Me ha pedido dinero prestado 11 veces en los últimos 8 años, y lo ha devuelto 2 veces. Inició un negocio de jardinería, un food truck, una aplicación y un grupo de inversión inmobiliaria en ese orden, y vi cómo cada uno se evaporaba mientras la familia asentía y decía, es solo mala suerte, Elena, y sugería que lo ayudara a recuperarse. Digo todo esto no para enfurecerte en mi nombre, aunque noto que podrías estarlo ya, sino porque necesitas entender que para cuando me encontré en mi oficina a las 6 de la mañana, mientras 92 personas destruían mi casa, no me sorprendió. No exactamente. Estaba más allá de la sorpresa. Estaba en la intersección específica de lo vi venir por completo y aún no puedo creer que sea real, que solo la familia puede ponerte. Abrí mi computadora portátil. No grité, no lloré. Había aprendido durante 34 años que gritar y llorar eran monedas que mi familia había sido entrenada para ignorar. Cambié el código del garaje desde la aplicación de mi teléfono. Luego abrí el portal de tarjetas de crédito para la tarjeta de emergencia a la que mis padres tenían acceso. Una tarjeta que les había añadido hace 3 años para emergencias genuinas, visitas al hospital, problemas con el coche, ese tipo de cosas. Y solicité un congelamiento temporal. Luego abrí mis contactos y le envié un mensaje de texto al cerrajero que había usado cuando compré la casa. Marcus, sé que es temprano. Necesito un cambio de llave hoy. Pagaré el doble de tu tarifa de fin de semana. Por favor, llámame cuando te despiertes. Su nombre también era Marcus, lo que noté en privado como si el universo tuviera un sentido del humor particular. Luego reservé 2 noches en un hotel en el centro, el Autograph Collection en Peachtree, $212 la noche, lo cual era menos de lo que la compañía de eventos de Marcus había cobrado por el autobús de fiesta, como estaba a punto de descubrir. Luego encontré el sobre. Estaba en mi escritorio, no en un cajón, no escondido, en mi escritorio, debajo de una taza de café de cerámica que había sido movida del estante donde vivía y ahora se usaba como pisapapeles, como si alguien lo hubiera puesto allí con prisa y luego se hubiera olvidado de esconderlo mejor, o simplemente nunca había considerado que yo pudiera encontrarlo, porque esperaban que no estuviera hasta el domingo. Casi no lo abrí. Si no, siempre tienes tiempo para ver las historias completas. Recuerda que en la membresía del canal ya tienes disponibles las versiones resumidas de cada historia. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. La letra en el frente, contrato del lugar, reunión familiar de los Vázquez, estaba en una letra que no reconocía, y por un breve momento mi cerebro trató de archivarlo bajo no es mi problema. Papeles de otra persona antes de que un instinto que había estado desarrollando durante 34 años dijera, ábrelo. Lo abrí. 8 páginas. Impreso en el membrete de una empresa de eventos llamada Premier Occasions LLC, con sede en Alpharetta, un contrato de lugar estándar para un evento privado, con detalles que dejaron de tener sentido en el segundo párrafo. Fecha del evento, la fecha de hoy, lugar del evento, mi dirección, el propietario del lugar, responsable de toda responsabilidad relacionada con lesiones de invitados, daños a la propiedad y permisos municipales. El propietario del lugar, cuya firma aparecía en la página 6 con tinta azul en bucles, Elena María Vázquez, excepto que yo nunca la había firmado. Conozco mi propia firma. He estado firmando mi nombre desde que tenía 7 años, y sé exactamente cómo se curva la E, y dónde comienza el bucle en la B, y la forma específica en que termina la última A, porque era zurda hasta 2º grado, y el fantasma de eso todavía está en mi letra 40 años después. Esta no era mi firma. Era una copia de mi firma, una copia calcada, probablemente de un cheque o un documento al que Marcus había tenido acceso en algún momento. El bucle de la E era demasiado simétrico, la V era demasiado vertical. Parecía un adolescente practicando el autógrafo de otra persona. Mis manos se enfriaron, no temblaron, frías. La diferencia importa. Temblar es miedo. El frío es la sensación particular de que tu cerebro pasa del procesamiento emocional a algo mucho más deliberado. Leí el contrato completo. La cláusula de responsabilidad de la página 4 establecía que el propietario del lugar aceptaba la responsabilidad financiera total por todos los daños, lesiones,
reclamaciones legales y violaciones municipales que surgieran del evento. El propietario del lugar, es decir, yo, el propietario del lugar cuyo nombre falsificado estaba en la página 6. En la página 7, había un anexo adicional añadido con una fuente diferente, claramente de un documento original diferente, que indicaba que cualquier daño a la propiedad de hasta $15,000 era responsabilidad exclusiva del propietario del lugar y no estaba cubierto por el seguro de la empresa de eventos. $15,000. Me senté con ese número durante exactamente 4 segundos. Luego tomé mi teléfono y le envié un correo electrónico a Rea Mehta, mi abogada, a las 6:17 de la mañana. Priya tiene 41 años y ha estado ejerciendo el litigio civil en Georgia durante 15 años. La encontré hace 4 años cuando un contratista intentó cobrarme por un trabajo que no había hecho, y ella ha sido la persona a la que llamo cuando necesito a alguien que esté tranquilo cuando yo no puedo. El asunto de mi correo electrónico era: posible fraude que involucra mi casa, te llamo en 5 minutos. Fotografié cada página del contrato con mi teléfono antes de enviar el correo electrónico. Luego envié las mismas fotos a mi agente de seguros de hogar, Karen Okafor, quien había configurado su respuesta automática para el fin de semana, pero cuyo número de celular personal tenía, porque lo había pedido específicamente cuando firmé mi póliza. Un hábito que había desarrollado después de años de aprender que las personas que responden la línea principal los sábados nunca son las personas que realmente pueden ayudarte. Luego volví a salir para encontrar a mi hermano. La fiesta estaba en pleno apogeo. Alguien había conectado un altavoz Bluetooth a lo que sospechaba fuertemente que era mi propio sistema Sonos, y sonaba música que no reconocía a un volumen sobre el que mis vecinos iban a tener opiniones. Los niños corrían por el pasillo. Mi tía Dolores estaba sentada en mi sillón de lectura con un plato de papel contándole una historia a alguien. Mi prima Jalen me saludó desde la puerta de la cocina, como si yo fuera la que acababa de llegar. Marcus estaba junto a la chimenea, haciendo de anfitrión como Marcus siempre hace de anfitrión, relajado, expansivo, mostrando generosidad con los recursos de otra persona. Le oí decir a un grupo de parientes apiñados a su alrededor: ella siempre ha sido así, es la persona más generosa, simplemente no le gusta darle mucha importancia. Estaba hablando de mí, explicando a la gente por qué yo no estaba allí. Ella donó la casa, le oí decir. Así es, Elena. Me quedé en la puerta y lo observé por un momento. No me vio. Estaba gesticulando hacia la habitación, hacia mis muebles, hacia mis paredes, con el orgullo de propiedad que pertenece a un hombre que nunca ha poseído nada. Marcus, dije, cocina, ahora. Hizo una mueca. La mueca que ha estado haciendo desde que tenía 9 años cuando algo interrumpe su actuación. Pero me siguió. Puse el contrato en la isla de la cocina entre nosotros. Su cara hizo algo que nunca le había visto hacer, solo por un segundo, menos de un segundo, antes de que volviera a la irritación. Pero lo vi, ese parpadeo, esa microexpresión específica de alguien que ha sido pillado y está calculando cuánto sabes. ¿Dónde lo conseguiste?, dijo. Mi escritorio, en mi oficina, en mi casa. La empresa del lugar necesitaba un nombre para los permisos. Son papeles, Elena. No, falsificaste mi firma. No seas dramática. La cláusula de responsabilidad me hace responsable de $15,000 en daños. Nadie va a salir herido. El hijo de alguien dibujó en mi pared con marcador permanente hace 20 minutos. Mi madre apareció en la puerta de la cocina. Había dejado la fuente de la cazuela en algún lugar, y ahora se estaba retorciendo las manos como hace cuando quiere parecer angustiada sin intervenir realmente. Es una técnica que ha perfeccionado durante décadas. Elena, todos se lo están pasando también. Mamá, me volví para mirarla directamente. ¿Sabías de este contrato? Miró al suelo, no a Marcus, no a mí, al suelo. Esa respuesta me costó más que cualquier sí lo habría hecho. Mi padre entró detrás de ella, con toda su presencia, los brazos cruzados. El peso de la autoridad familiar lo rodeaba como una armadura. Tu hermano se encargó de los arreglos. No queríamos molestarte mientras viajabas. ¿Así que usaste una llave de emergencia para hospedar a 100 personas en mi casa? Tenemos una llave, dijo mi madre en voz baja. Tenías una llave de emergencia, para emergencias. Esto es familia, Elena, dijo mi padre. La familia no necesita invitación. Marcus ya se había recuperado. Se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados en una postura que reflejaba la de mi padre con tanta precisión que era casi impresionante. ¿Qué vas a hacer?, dijo. Llamar a la policía por la abuela, por la tía Laura. Adelante, Elena. Haz esa llamada. Miré alrededor de mi cocina. Migas de galleta incrustadas en la lechada que había vuelto a sellar el otoño pasado. Una copa de vino directamente sobre la superficie de madera, donde había pedido a la gente que no pusiera vasos durante 4 años. Un borde agrietado en el dispensador de jabón de cerámica que había comprado en Portugal. Todavía no había encontrado el fregadero del baño. Encontraría el fregadero del baño agrietado a las 9:47 de esa noche. Después de que todos se hubieran ido, después de que regresara para documentar el daño con la cámara de mi teléfono y una linterna, miré a mi hermano. No, dije. Voy a dejarte terminar, parpadeó. Disfruta la fiesta, toma todas las fotos, diles a todos lo generosa que soy. Mi madre me agarró del brazo. Gracias, cariño. Di un paso atrás, no dramáticamente, simplemente fuera de su alcance. Pero después de hoy, dije, ninguno de ustedes tendrá acceso a mi casa, mi dinero o mi paciencia. Nunca más.
La mandíbula de mi padre se tensó. Eso es una amenaza. Eso es un límite. Volví a mi oficina. Empaqueté una bolsa, mi computadora portátil, mi pasaporte, la bolsa de lona con los anillos de mi abuela que guardaba en el cajón del escritorio, mi disco duro externo con 4 años de registros financieros, mi cargador de teléfono. No empaqué ropa. Compraría lo que necesitara en el hotel. Volví a caminar por mi casa, a través de la música, las risas, los platos de papel y la gente que me miraba como si fuera una invitada en mi propia casa, y me subí a mi coche y me fui, mientras la pancarta que decía «La familia es para siempre» aleteaba con el viento de septiembre detrás de mí. Esa noche, mi teléfono se convirtió en un sinfín de mensajes que no abrí hasta que estaba sentada al borde de una cama de hotel, a las 9:15, con servicio a la habitación que no estaba comiendo. Mamá, 8:42 p.m. Hiciste que todos se sintieran incómodos salirte. Siempre haces esto. Papá, 8:57 p.m. Te criamos mejor que para este comportamiento. Marcus, 9:04 p.m. Será mejor que no conviertas esto en un problema, Elena. Hablo en serio. Mi tía Laura, 9:11 p.m. Tu mamá está llorando. Mi prima, Jalen, 9:18 p.m. Hermana, eso fue frío. Y luego a las 9:22, mi madre de nuevo. Solo quiero que sepas que todos se fueron sintiéndose heridos por tu culpa. Leí ese 2 veces. Puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Luego llamé a Priya. Priya Mehta había estado despierta desde mi correo electrónico de las 6:17. Había revisado las fotografías del contrato. Había hecho una búsqueda preliminar sobre Premier Occasions LLC. Y para cuando la contacté, tenía el esquema de lo que estábamos tratando. La buena noticia, dijo, es que las firmas falsificadas en contratos legales no son un área gris en Georgia. Esto es falsificación de libro de texto. También es potencialmente fraude electrónico. Si Marcus o cualquier otra persona usó comunicación digital para organizar esto mientras usaba tu nombre falsificado. El teléfono de mi hermano, dije, estaba documentando todo en su teléfono. Envió fotos desde dentro de mi casa, lo que podría establecer una línea de tiempo que muestre que sabía que el contrato era fraudulento. Hizo una pausa. Elena, quiero ser honesta contigo. Si lo perseguimos penalmente, pasa por la policía y luego está fuera de nuestras manos. Si lo perseguimos civilmente, controlamos más el proceso. Dado que esta es tu familia, quizás quieras pensar en qué camino. Ambos, dije. Una pausa. Está bien, dijo Priya. Ambos. A la mañana siguiente, a las 9 a.m., volví a mi casa. El autobús de la fiesta había desaparecido. Los globos se habían desinflado en su mayoría. La pancarta seguía puesta. Documenté todo antes de tocar cualquier cosa. La pared del marcador morado, que se extendía aproximadamente 6 pies a una altura de 26 pulgadas desde el suelo. La mancha en la alfombra de mi abuela, que un especialista en alfombras llamado Dale Hutchinson, quien había limpiado la alfombra 2 veces antes y sabía exactamente lo que valía, más tarde evaluaría como permanente, escribiendo en su informe profesional que el daño era consistente con una bebida ácida dejada sin tratar durante más de 12 horas. El fregadero del baño, que tenía una grieta que iba desde la base del grifo hasta el desagüe que no había estado allí cuando me fui 2 días antes. 3 arañazos en el suelo de madera del comedor, consistentes con muebles arrastrados, y una tabla rota en la valla de madera del patio trasero, donde alguien aparentemente había intentado abrirla desde fuera, y usó fuerza cuando no se abrió inmediatamente. Fotografías todo en mi teléfono con la marca de tiempo habilitada y los datos de ubicación. Envié las fotos a Priya a las 10:41, con un asunto que decía, documentación de daños, reunión familiar de los Vázquez. Karen Okafor, mi agente de seguros, me llamó a las 11:15. Había revisado mi póliza durante el fin de semana. La buena noticia, dijo, usando el mismo prefacio que Priya había usado, lo cual empezaba a encontrar tranquilizador o irónico, es que tu póliza de propietarios cubre eventos no autorizados. La mala noticia es que el contrato falsificado crea una complicación. La empresa de eventos va a intentar señalar tu firma como prueba de consentimiento. No es mi firma. Lo sé y tú lo sabes. Necesitaremos documentación. Hizo una pausa. Esto lo estoy pasando a nuestro equipo legal. Entre la falsificación y los daños, estamos hablando de una reclamación de entre $12,000 y $18,000. Eso antes de la alfombra. Una pausa. ¿Qué tan mal está la alfombra? Dale Hutchinson dice que es una pérdida total. La alfombra fue tasada en $6,200 en 2021. El silencio del otro lado de Karen tenía una cualidad específica. La cualidad de alguien que revisa los números al alza. Recomendaría conseguir un examinador forense de documentos para certificar que la firma no es tuya, dijo. Hará que todo sea más limpio. Priya ya había pensado en esto. Contrató a James Osea, un analista forense de documentos que había pasado 19 años proporcionando testimonio experto en casos civiles y penales para el sistema judicial de Georgia, el lunes por la mañana. James Osea cobró $800 por un examen estándar, lo que Priya me dijo que era razonable, y que pagué sin dudarlo porque era menos que la alfombra. Su análisis escrito llegó en 4 días. 3 páginas, a espacio simple, con fotografías de comparación y una conclusión que indicaba que la firma en el contrato de Premier Occasions, LLC, no era consistente con la firma auténtica de Elena María Vázquez en 6 características medibles.
incluyendo el ángulo de la línea base, la formación del bucle y el trazo final. Su opinión profesional, expresada en el lenguaje de alguien que ha dicho esto frente a jueces muchas veces, la firma en cuestión fue casi con certeza producida al calcar o copiar una muestra de firma existente, en lugar de por la supuesta firmante, casi con certeza. En el examen forense de documentos, esa frase se acerca a la certeza, tanto como el campo lo permite formalmente. Al quinto día, Priya envió una carta de demanda certificada a la dirección de Marcus. La carta describía la falsificación, la entrada no autorizada, los daños a la propiedad y el uso fraudulento de mi nombre y dirección en un contrato comercial. Solicitaba el reembolso de los daños por un total de $19,420, detallados con documentación. Afirmaba que el incumplimiento de la respuesta en 14 días daría lugar a una denuncia formal ante el Departamento de Policía del Condado de Cobb y una demanda civil por daños más honorarios de abogado. Mi padre me llamó 20 minutos después de la entrega de la carta certificada. Sé que fueron 20 minutos porque tenía un seguimiento de la notificación de entrega. Su voz tenía esa textura particular que adquiere cuando intenta sonar razonable desde una posición de cero influencia. Creo que tenemos que hablar de esto en familia. Estoy disponible el jueves a las 2, dije. Mi abogada estará presente. ¿Tu abogada? Lo dijo como si hubiera sugerido traer un tigre. Mi abogada, confirmé. Querrá discutir específicamente la falsificación. Una pausa muy larga. Marcus cometió un error, dijo mi padre. Debería haber preguntado, pero ir a la policía por un evento familiar. No voy a la policía por un evento familiar, dije. Voy a la policía por un documento legal falsificado que intentó transferir mi responsabilidad de propiedad a un contrato comercial sin mi conocimiento o consentimiento. El evento familiar es un problema aparte. Alaina, jueves a las 2, papá. La oficina de mi abogada. Él no vino el jueves. Marcus no vino el jueves. Mi madre sí, sola, con un blazer que no había visto antes, como si se hubiera preparado para algo, sentada frente a Priya en una sala de conferencias que probablemente costaba más por hora de lo que mi madre quería pensar. Priya fue mesurada y precisa como solo pueden serlo las personas que han hecho algo muchas veces. Le explicó a mi madre el informe forense, la evaluación de daños, la cláusula de responsabilidad y lo que habría significado financieramente si el plan de Marcus hubiera funcionado, si el contrato no se hubiera impugnado, si alguien se hubiera lesionado, si la empresa de eventos hubiera demandado al propietario del lugar por daños. Mi madre se sentó con las manos dobladas sobre la mesa y no dijo nada durante mucho tiempo. Luego dijo, nos dijo que habías aceptado. Lo sé, dije. Dijo que querías hacerlo por la familia, que fue tu idea. No respondí a eso. No había nada que decir que hubiera ayudado. ¿Sabías que necesitaba dinero?, preguntó mi madre. Y por primera vez desde que llegué a mi entrada ese sábado por la mañana, su voz se quebró ligeramente. Nos había dicho que el negocio de jardinería iba bien, pero le debía a la empresa de eventos. Ya les había pagado un depósito con tu dirección. Procesé esa frase. Marcus había usado mi dirección como garantía para un depósito de evento que no podía cubrir. Había puesto mi nombre en un contrato para cubrir una deuda que ya había contraído, sin preguntarme, jugando a que yo nunca me enteraría o lo absorbería como había absorbido todos los demás costes que mi familia me había cargado a lo largo de los años. Había apostado 34 años de mi obediencia. Había perdido. La negociación del acuerdo duró 9 días desde la carta de demanda. Marcus contrató a un abogado general llamado Gary Something de una firma en Kennesaw, cuya carta a Priya fue, según las palabras de Priya, ambiciosa, dados los hechos disponibles. La contraoferta fue de $11,000 y una carta de disculpa. Priya respondió aumentando nuestra demanda en $2,000 por el costo de su tiempo al responder a la contraoferta. Marcus se conformó con los $19,420 completos. No los tenía. Sabía que no los tenía. Priya sabía que no los tenía. Lo que Marcus tenía, resultó ser, era una parte de la casa familiar en Marietta, la casa que mis padres poseían, donde Marcus había estado viviendo en el sótano durante los últimos 2 años pagando un alquiler nominal. El acuerdo, estructurado por Priya, implicaba un gravamen sobre su parte de esa propiedad, lo que significa que si la casa de Marietta se vendiera alguna vez, la parte de Marcus se aplicaría primero al acuerdo pendiente. Esto era, en el lenguaje de la dinámica familiar, una opción nuclear. Quiero ser honesta al respecto. Entendí lo que significaba, que había adjuntado una deuda legal a la casa donde vivían mis padres, lo que les afectaría eventualmente, aunque la deuda fuera de Marcus. Mi madre también lo entendió, cuando Priya se lo explicó. Se quedó con esa información durante un largo momento, y luego dijo algo que no esperaba. Lo ha hecho antes, dijo en voz baja, a otras personas, no a la familia, sino a otros. La miré. El food truck, dijo. El socio que tenía. El hombre se llamaba Trevor. Marcus usó su dirección comercial para algo. No sé para qué. Trevor tuvo que conseguir un abogado. Hizo una pausa. Tu padre y yo le pagamos a Trevor para que lo arreglara. Hay momentos en los que te das cuenta de que lo que creías que era un incidente aislado era en realidad un patrón, y que las personas que deberían haberte advertido habían elegido cada vez proteger el patrón, en lugar de a ti.
Me quedé con eso durante mucho tiempo. Lo siento, dijo mi madre. 2 palabras, no suficientes. Además, le creí. Lo sé, dije. Revoqué permanentemente el acceso de mis padres a la tarjeta de crédito de emergencia. Hice cambiar las cerraduras de la casa, lo que Marcus, el cerrajero, completó un domingo por la mañana por el doble de su tarifa de fin de semana más una propina. No rompí la relación de mis padres conmigo. Ese nunca fue el plan, pero la reestructuré. La forma en que reestructuras un acuerdo financiero cuando una de las partes ha demostrado que extraerá todo lo que ofrezcas si no estableces términos. Mis padres son bienvenidos a mi casa, con 24 horas de antelación, por invitación. Organizaré un evento familiar al año, en un momento y escala que elija para una lista de invitados que apruebe. Estos no son castigos, son las condiciones bajo las cuales estoy dispuesta a tener una relación. Marcus y yo no hemos hablado desde que se finalizó el acuerdo. Él no se ha disculpado. Envió un mensaje de texto a través de mi madre que decía, textualmente, dile a Elena que creo que lo que hizo fue extremo, y espero que algún día se dé cuenta de eso. Lo leí y lo borré. El gravamen sobre su propiedad permanece. Priya contactó a Premier Occasions LLC, la compañía de eventos que Marcus había contratado usando mi nombre falsificado, como parte del proceso de acuerdo. Su respuesta dejó claro que habían aceptado el contrato de buena fe sin verificar mi identidad, lo que generó su propia exposición. Revisaron sus procedimientos de verificación de clientes, como parte de su acuerdo para cooperar con nuestra documentación. No los perseguí más. No habían falsificado nada. Simplemente creyeron lo que Marcus les dijo, lo cual es un error que mucha gente comete. Priya presentó una queja formal ante el Departamento de Policía del Condado de Cobb con respecto a la falsificación. El detective Raymond Ellis, con 12 años en la Unidad de Delitos de Cuello Blanco, tomó el caso. Revisó el informe forense de James O.C., el contrato, la documentación de la línea de tiempo y los mensajes de texto y publicaciones en redes sociales de Marcus desde dentro de mi casa, lo que estableció que había estado allí y consciente del uso del contrato. Marcus recibió una carta de objetivo 3 semanas después de que se presentara la queja. Esto significa que es objeto de una investigación criminal activa. Si resulta en cargos, depende de la oficina del fiscal. A partir de ahora, ese proceso está en curso. Estoy cooperando plenamente. Les cuento esta historia desde mi sillón de lectura, en mi sala de estar, en mi casa, que huele a pintura fresca en la pared del pasillo y a madera de cedro de la nueva alfombra que encontré para reemplazar la de mi abuela. La nueva alfombra no es suya, nada volverá a ser suyo, pero es cálida y cubre el suelo, y es mía. Elena Vázquez, 34 años, gerente de proyectos, propietaria, La Capaz. Esto es lo que sé ahora, que no sabía a las 6 de la mañana en mi entrada. Ser capaz no es una invitación, no es un recurso, no es un cheque en blanco al que tu familia puede recurrir porque aún no has cerrado la cuenta. La capacidad sin límites es solo un tipo diferente de jaula. La pancarta decía, la familia es para siempre. Lo que significaba era, absorberás esto, como has absorbido todo lo demás, porque nos quieres, y lo sabemos. Tenían razón en que los quería. Se equivocaron en lo demás. No necesito que mi familia entienda la diferencia. Solo necesitaba vivirla, y ahora lo hago. Si has llegado hasta aquí, ya sabes si has sido la persona capaz en una familia que confundió eso con su misión. Dale me gusta, te lo has ganado.